Nunca pensé que algo así pudiera pasarme. Uno escucha tantas historias, tantas cosas que parecen sacadas de la imaginación de un borracho o de la boca temblorosa de un anciano que ha vivido demasiado. Pero cuando algo así te sucede a ti, cuando toca tu puerta y te arranca lo que más amas, entiendes que el horror no necesita bosques oscuros ni casas abandonadas. A veces, vive justo al lado, en la casa que has visto toda tu vida, detrás de una puerta que nunca pensaste que escondería algo más que el olor a café y pan dulce. Vivíamos en un barrio como cualquier otro, uno de esos con calles de cemento agrietado que parecían siempre estar a la espera de una reparación que nunca llegaba, con murales coloridos en las paredes de las casas, algunos con frases religiosas, otros con dibujos de santos y figuras de la Virgen, todos hechos por algún vecino con talento. Las esquinas siempre olían a comida, por las mañanas, a tamales y atole, por las noches, a tacos, a gorditas, a elotes asados. Siempre había ruido, perros ladrando, niños jugando a la pelota, música saliendo de alguna ventana abierta, a veces cumbia, a veces rancheras. Yo trabajaba en una fábrica de textiles, de esas donde las máquinas rugen todo el día y el aire siempre tiene ese olor rancio a tela procesada. Mi esposa trabajaba en una panadería, y su olor era todo lo contrario, dulce, cálido, con ese toque de vainilla y canela que se le impregnaba en la ropa y que yo podía oler en la almohada cada noche. Trabajábamos muchas horas, salíamos temprano y regresábamos tarde, como la mayoría de la gente del barrio. Por eso, cuando nuestra hija nació, tuvimos que encontrar a alguien en quien confiar. Ahí entraba doña Estela. Siempre había estado ahí. Era como parte del paisaje del barrio, una de esas personas que no recuerdas cuando conociste porque, simplemente, siempre han sido parte de tu vida. Todos la conocían, todos confiaban en ella. Era una mujer mayor, aunque nunca supe su edad exacta, tenía el cabello entrecano recogido en un moño apretado, las mejillas redondas, los ojos pequeños pero siempre brillantes. Sus manos eran gruesas, de esas que han trabajado toda la vida, manos de alguien que sabe amasar, bordar, cargar bolsas del mercado sin esfuerzo. Siempre tenía dulces en la bolsa, y los niños la adoraban. Si alguna vez llegabas con hambre a su casa, te ofrecía un plato de comida sin preguntar. Cuidaba a varios niños del barrio, incluyendo a mi hija. Cuando empezamos a dejar a la niña con ella, todo parecía perfecto. La casa de doña Estela era pequeña pero acogedora, siempre limpia, con figuras de santos en las repisas y un aroma constante a café y pan recién horneado. Nunca nos dio razones para desconfiar. Nuestra hija volvía contenta, bien alimentada, con dibujos nuevos y canciones infantiles que no conocíamos. Doña Estela nos la entregaba siempre con una sonrisa, diciéndonos que se había portado bien, que era una niña lista, que tenía una imaginación enorme. Y sí, nuestra hija tenía una imaginación grande. Al menos, eso pensamos cuando empezó a hablar de los juegos secretos. La primera vez que lo mencionó, estábamos cenando. Nos dijo que doña Estela le enseñaba juegos que no podía contarle a nadie porque si lo hacía, dejarían de funcionar. Dijo que eran juegos especiales, juegos que solo los niños muy buenos podían aprender. Nos reímos. Pensamos que era una de esas cosas de niños, como cuando creen en hadas o en duendes. Mi esposa le preguntó qué tipo de juegos eran, pero la niña solo sonrió y dijo que no podía decirnos, que era un secreto. No le dimos importancia. No en ese momento. Pero, con el tiempo, la niña empezó a comportarse diferente. Dejó de jugar con sus muñecas y sus juguetes. A veces, la encontramos sentada en su cuarto, mirando fijamente la pared, como si estuviera esperando algo. A veces, se reía sola. Otras, la escuchábamos susurrar cosas en su habitación, como si estuviera hablándole a alguien. Cuando le preguntábamos qué hacía, nos respondía con lo mismo, estoy jugando. Nos inquietaba, claro, pero seguimos diciéndonos que era parte de su imaginación, que ya se le pasaría. No se le pasó. Y de repente, una noche, nuestra hija desapareció. Recuerdo que esa noche me quedé un poco más en el trabajo. Había un pedido urgente en la fábrica y el supervisor nos pidió quedarnos hasta terminarlo. Nada fuera de lo común, solo otra jornada más de las muchas que parecían no tener fin. Mi esposa salió antes, como siempre, para recoger a nuestra hija en casa de doña Estela y llevarla a la nuestra antes de que yo llegara.
No hubo ninguna llamada, ningún aviso extraño. Todo parecía normal. Cuando entré a la casa, lo primero que noté fue el silencio. Siempre había ruido. Aunque fuera tarde, aunque mi esposa ya estuviera acostando a la niña, siempre había algo, la televisión encendida, el murmullo de una canción infantil, los pasitos de mi hija corriendo de un lado a otro porque nunca quería dormir. Pero esa noche, nada. Llamé a mi esposa. No respondió. Me dirigí al cuarto de la niña. La cama estaba hecha, las cobijas intactas, los muñecos apilados en una esquina, como si nadie los hubiera tocado en todo el día. Un frío me recorrió la espalda. Me giré hacia la sala, hacia la cocina, llamando otra vez a mi esposa. Entonces la vi. Estaba en la puerta trasera, de pie, inmóvil, con los ojos muy abiertos, las manos temblorosas. No la había visto así nunca, ni siquiera cuando la niña se enfermaba, ni siquiera cuando pasábamos por momentos difíciles. La puerta trasera estaba abierta. No entreabierta, no con el seguro mal puesto, sino completamente abierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito, como si hubieran salido con calma, sin apurarse, sin miedo de que alguien los viera. Mi esposa me miró y supe, sin que dijera una sola palabra, que nuestra hija no estaba. No recuerdo exactamente cómo empezó el pánico. Fue como un golpe, como si de pronto todo el aire de la casa se hubiera vuelto pesado, imposible de respirar. Corrí por la casa llamando a la niña, abriendo puertas, revisando cada rincón aunque sabía que no la encontraría. Mi esposa me decía que no tenía sentido, que había estado con la niña, que la había dejado jugando en la sala un momento mientras preparaba la cena, que cuando volvió ya no estaba. La llamó, la buscó en el baño, en el patio, bajo las camas, en todos lados. Nada. Salimos a la calle. Los vecinos nos vieron y supieron de inmediato que algo andaba mal. En este barrio, cuando alguien grita con esa desesperación, la gente no se queda en casa. Se asoman, preguntan, ¿ayudan? Nos rodearon, nos preguntaron qué pasaba, si se había perdido, si se había escapado, si alguien la había visto. Y entonces, alguien dijo algo que me hizo sentir como si todo mi cuerpo se hubiera hundido en hielo. La habían visto. Un par de horas antes, alguien la había visto caminando de la mano de doña Estela. No corriendo, no arrastrada. Caminando, como si todo fuera normal, como si fuera una tarde cualquiera, como si simplemente estuviera yendo a su casa, como tantas otras veces. Corrí. No pensé, no hablé, no escuché a mi esposa llamándome. Solo corrí. La casa de doña Estela no estaba lejos, apenas a unas cuadras. Había pasado tantas veces por ahí que podía recorrer el camino con los ojos cerrados. Sabía cómo lucía su puerta, la cerca oxidada, la ventana con las cortinas de flores que siempre dejaba entreabierta. Sabía que al llegar, encontraría la luz del comedor encendida y que cuando tocara la puerta, ella saldría con su sonrisa cálida, con el mismo tono tranquilo de siempre, y me diría que todo estaba bien, que la niña estaba con ella, que no tenía nada de qué preocuparme. Pero no fue así. Cuando llegué, la casa estaba oscura. La ventana con las cortinas de flores estaba cerrada. La puerta de madera tenía el candado puesto, un viejo seguro que rara vez usaba porque siempre decía que en este barrio nadie tenía nada que robar. Tocaba, gritaba, golpeaba la puerta con los puños hasta que me ardieron las manos. Nadie respondió. Doña Estela no estaba ahí. Mi hija tampoco. Me quedé ahí, frente a la puerta cerrada de doña Estela, con los nudillos enrojecidos y el pecho subiendo y bajando con cada respiración agitada. No lo entendía. Ella nunca cerraba la puerta con candado, nunca apagaba todas las luces, nunca dejaba su casa así, como si simplemente hubiera desaparecido. Regresé al barrio con las manos temblorosas, con la desesperación subiéndome por la garganta como un nudo imposible de tragar. Los vecinos seguían afuera, formando pequeños grupos en la calle, hablando entre ellos en susurros, lanzándome miradas preocupadas. Nadie sabía dónde pudo haber ido. No estaba en su casa, no estaba en la tienda de la esquina, no estaba en ninguna parte. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Un par de vecinos dijeron que la habían visto esa tarde, como siempre, y que no notaron nada extraño.
Otros aseguraron que no la habían visto en todo el día. Unos pocos se quedaron en silencio, con la mirada baja, como si no quisiera meterse en algo que no les concernía. Y entonces, alguien murmuró algo que hizo que todo el aire alrededor se volviera más pesado. Nunca hemos visto a su familia. Me giré de inmediato. Era cierto. Doña Estela llevaba ahí desde siempre, pero nadie podía recordar haber visto a sus hijos, a sus nietos, a ningún pariente. No había nadie que la visitara en las fiestas, nadie que le llevara flores en su cumpleaños. A veces hablaba de su familia, de un hijo que se había ido a la capital, de una hermana que vivía en otro estado, pero nadie había visto jamás a esas personas. Otra voz, más baja, más temerosa, se unió a la conversación. Hace años, otra niña desapareció. El silencio que siguió fue absoluto. Alguien más murmuró que sí, que lo recordaba, que hacía mucho tiempo, cuando él era niño, una niña del barrio se perdió. No hubo rastro, no hubo pistas. Solo se desvaneció de un día para otro. Y lo que nadie había notado hasta ahora era que esa niña también solía quedarse en casa de doña Estela. Mi respiración se volvió más pesada. Otra voz, esta vez de una mujer mayor, temblorosa, como si apenas se atreviera a decirlo, murmuró algo que me heló la sangre. Siempre ha estado aquí, pero nunca envejece, ¿te has fijado? El comentario hizo que varias personas intercambiaran miradas. Y entonces lo pensé. Doña Estela siempre se veía igual. Cuando era niño, ella ya estaba ahí, con su moño apretado, con sus ojos pequeños y brillantes, con su sonrisa amable. Cuando crecí, cuando tuve a mi hija, cuando empecé a dejarla con ella, lucía exactamente igual. No más arrugada, no más encorvada. No cambiaba, como si los años no la tocaran. Nunca lo había notado antes. Pero ahora, con mi hija desaparecida, con su casa vacía y con la historia de la otra niña perdida flotando en el aire, la idea se sentía como una sombra enorme extendiéndose sobre nosotros. Algo estaba muy mal con doña Estela, y yo tenía que encontrar a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. No me atreví a entrar a mi casa esa noche. No podía. Me quedé sentado en la banqueta, con la cabeza entre las manos, tratando de pensar, de encontrarle sentido a todo esto, pero cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa de doña Estela, serena, imperturbable, la misma que había visto desde que era niño. Veía la mano diminuta de mi hija en la suya, los murmullos de los vecinos en mi cabeza como un eco lejano, palabras que se mezclaban en una espiral de miedo y confusión. El barrio se fue apagando poco a poco. Las luces de las casas se extinguieron, las voces se silenciaron. Solo quedó el murmullo lejano de un televisor encendido y el aullido de un perro en alguna azotea. Y entonces la vi. Estaba al final de la calle, en la penumbra, avanzando con paso lento, tranquilo, como si no hubiera nada fuera de lo normal. Doña Estela. Caminaba con la niña en brazos. Mi hija. No la estaba arrastrando, no la llevaba a la fuerza. La sostenía con ternura, con cuidado, como si la estuviera cunando, protegiéndola. La cabeza de mi niña reposaba contra su hombro, inmóvil, demasiado quieta, como si estuviera dormida o... Un fuego helado me recorrió el cuerpo. Me levanté de golpe y corrí hacia ella. Grité su nombre. Le exigí que se detuviera. La insulté. Le supliqué. Pero no se inmutó. No se giró. No apresuró el paso. No reaccionó. Solo siguió caminando con la misma calma, con la misma tranquilidad con la que la había visto tantas veces sentada en su mecedora, en la entrada de su casa, saludando a los vecinos como si nada pudiera perturbarla. Corrí más rápido. Los latidos en mis sienes retumbaban como un tambor. Mis piernas ardían. El aire quemaba mis pulmones. Pero la distancia entre nosotros no se acortaba. Ella dobló una esquina. Yo llegué apenas un segundo después. Y ahí no había nadie. Solo un callejón sin salida. Las paredes de concreto eran altas y sucias, cubiertas de manchas de humedad que parecían figuras deformes a la luz de la luna. El suelo estaba mojado, con charcos oscuros que despedían un olor rancio, espeso, un olor que me revolvió el estómago y me hizo llevarme la mano a la boca. Había algo más.
velas apagadas en el suelo. Decenas de ellas, algunas chorreando cera derretida sobre el pavimento, otras completamente nuevas, acomodadas en un círculo, como si hubieran sido colocadas con cuidado, con intención. No podía ser posible. No podía haber desaparecido así. Golpeé las paredes, pateé las latas de basura, revisé cada rincón, cada sombra, esperando encontrar una puerta secreta, un pasadizo, cualquier cosa. Pero no había nada. Nada. Solo el eco de mi propia respiración en el callejón vacío y el olor de la cera quemada impregnando el aire. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa del comedor con las manos aún temblorosas y el cuerpo agotado, pero la mente girando sin descanso. Había algo más, algo que no estaba viendo. Doña Estela no era solo una vieja amable del barrio. No era solo una vecina de confianza. Había algo que no cuadraba, algo que se me escapaba. Busqué registros y fotos antiguas. Cualquier cosa que me dijera quién era realmente esa mujer. Pasé horas buscando en los álbumes polvorientos de mi madre, entre los papeles viejos de la casa. Y cuando por fin encontré algo, se me secó la boca. Era una foto en blanco y negro, amarillenta por los años, con los bordes doblados. Había varias personas en ella. Niños, mujeres, un grupo reunido en lo que parecía ser una fiesta de barrio, de hace décadas. Y entre ellos, en el centro de la imagen, con su moño apretado y su sonrisa serena, estaba Doña Estela. Exactamente igual. Ni una sola arruga de más. Ni una señal de que el tiempo hubiera pasado por ella. La foto había sido tomada 50 años antes. Desde aquella noche, la realidad empezó a resquebrajarse a mi alrededor. Al principio, pensé que solo era el agotamiento, el insomnio devorándome la mente. Me encontraba mirando hacia la nada sin darme cuenta, de pie en la cocina o en el umbral de la puerta, como si mi cuerpo se negara a aceptar que mi hija se había ido. Pero no era solo eso. Era algo más profundo, algo más oscuro que se aferraba a mí con garras invisibles, haciéndome dudar de todo. Doña Estela estaba en todas partes. Apenas giraba una esquina y ahí estaba, reflejada en los vidrios polvorientos de la tienda de abarrotes, con su sonrisa plácida, sus manos cruzadas sobre el regazo. Caminaba por la calle y sentía su sombra alargarse junto a la mía, deslizándose entre las luces intermitentes de los postes. A veces, cuando pasaba frente a su casa vacía, tenía la certeza de que alguien estaba mirándome desde la ventana, pero cuando alzaba la vista, solo encontraba el marco oscuro y vacío. Los vecinos dejaron de hablar del tema. Algunos apenas me dirigían la palabra cuando los veía en la calle. Otros se persignaban al verme pasar, murmuraban entre ellos, como si mi presencia fuera un recordatorio de algo que querían olvidar. Ni la policía tenía respuestas. Fueron amables al principio, claro, hicieron preguntas, tomaron notas, me aseguraron que harían lo posible por encontrarla. Pero los días pasaron, y con ellos, las visitas de los agentes se hicieron menos frecuentes. Las miradas se volvieron evasivas. Y cuando volví a preguntarles qué estaban haciendo, supe que ya habían abandonado la búsqueda. Uno de ellos me lo dijo con un tono bajo, casi apenado: a veces, los niños desaparecen. Como si fuera algo inevitable. Como si siempre hubiera sido así. Y lo peor de todo fue cuando las imágenes de mi hija empezaron a desvanecerse. No de la casa, no de los álbumes de fotos, sino de mi propia memoria. Una mañana desperté y, por un momento, no pude recordar el color exacto de sus ojos. Traté de evocar su voz y solo escuché un eco distante, una risa fugaz, como si su existencia se estuviera disolviendo en la niebla de mi mente. Pero la oía cada noche, en la casa vacía. Mi esposa también. La primera vez que ocurrió, fue ella quien despertó gritando. Se aferró a mi brazo con los ojos desorbitados, temblando como si hubiera visto un fantasma. Me dijo que había escuchado a la niña llamarla desde la puerta, con su vocecita dulce, con la misma entonación que usaba cuando quería meterse en nuestra cama después de una pesadilla. Pero la puerta estaba cerrada, y la casa estaba vacía. Después de eso, las risas se hicieron más frecuentes. Se escuchaban por los pasillos, suaves y juguetonas, como si mi hija estuviera escondiéndose detrás de los muebles, esperando que la encontrara. A veces,
La sentía cerca, como si hubiera alguien de pie justo detrás de mí, conteniendo la respiración. Hasta que una noche, no pude soportarlo más. Salí de la casa sin pensarlo, sin despedirme de mi esposa, sin abrigo, con las manos desnudas y los ojos ardiendo de rabia y desesperación. No tenía plan, no sabía qué esperaba encontrar, pero mis pasos me guiaron sin dudarlo hacia el callejón donde doña Estela había desaparecido. Y esta vez, vi la puerta. Siempre había estado ahí, oculta en la sombra de la pared, una losa de madera vieja con un marco de metal corroído por el tiempo. Pero nunca la había visto, o tal vez, nunca me habían dejado verla. Mi mano se cerró en torno a la manija, helada y rugosa bajo mis dedos, y la puerta se abrió con un susurro suave, como si hubiera estado esperando que la cruzara. Dentro, solo había oscuridad, y algo más. Algo que respiraba. La oscuridad dentro de la puerta no era una simple falta de luz. Era densa, sofocante, con una presencia propia que se pegaba a la piel como un sudor frío. Apenas crucé el umbral, la negrura pareció devorar el sonido de mis propios pasos, amortiguándolos hasta hacerme dudar de si realmente estaba avanzando o si el suelo bajo mis pies había desaparecido por completo. El aire era pesado y húmedo, saturado de un olor a cera derretida y a algo dulzón, rancio, casi como carne en descomposición. No podía ver el fondo del lugar, pero lo sentía, como si hubiera un espacio más vasto del que las paredes deberían permitir. Y entonces, la vi. Doña Estela estaba sentada en una silla alta, su postura recta, elegante, como si siempre hubiera estado esperándome. Su piel, que bajo la luz del sol siempre parecía tersa y firme para su edad, aquí tenía una cualidad extrañamente maleable, como si no fuera del todo suya. Sonreía, con los ojos entrecerrados, su expresión tranquila, casi divertida. Me dijo que mi hija estaba bien, por ahora, que aún tenía un poco de tiempo antes de que su vitalidad le perteneciera por completo. Me explicó su propósito con la paciencia de quien habla con un niño. La vida era una rueda, y ella había aprendido a no dejarse aplastar por ella. Había existido en el barrio más tiempo del que cualquiera podía recordar, siempre igual, siempre fuerte, porque sabía tomar lo que necesitaba de quienes la rodeaban. Las risas infantiles, la energía pura de la juventud, eran su alimento. Y mi hija, con su risa fresca y su luz intacta, era un festín que no pensaba desperdiciar. Pero me había permitido entrar. Me permitió entrar, dijo, para que pudiera despedirme. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que estaba diciendo. No solo se burlaba de mi desesperación, sino que me estaba humillando con un detalle cruel. Había venido solo. No había traído a mi esposa. No le había dado la oportunidad de ver a su hija por última vez. Me reí, una carcajada ahogada, absurda, porque entendí que todo había sido un juego para ella desde el principio. Y entonces, la escuché. Mi hija entró corriendo en la habitación. No sé de dónde vino, pero su llanto resonó en la inmensidad oscura como un puñal en el pecho. No me llamó papá de inmediato, solo sollozaba, con la cara enterrada en sus pequeñas manos, como si estuviera perdida, como si no supiera qué hacía ahí. Cuando alzó la mirada, la reconocí y, al mismo tiempo, no la reconocí. Su carita estaba pálida, su cabello desordenado, su piel casi translúcida bajo aquella penumbra enfermiza. Pero lo peor eran sus ojos, su mirada estaba apagada, como si una parte de ella ya no estuviera. No me abrazó, no corrió hacia mí, solo se quedó ahí, con el labio tembloroso, sin saber si debía sentirse aliviada o seguir asustada. Doña Estela se rió suavemente. Me dijo que la niña había empezado a olvidar. Que una vez que terminara el proceso, una vez que todo estuviera consumado, ya no sería más que un caparazón vacío, y yo la olvidaría a ella, como todos los padres lo habían hecho antes. Y de pronto, me sentí mareado. Las palabras de la bruja se volvieron lejanas, como un murmullo a través de un sueño. Mi cuerpo se tornó pesado, mis extremidades entumecidas. ¿Me había hecho algo? No sé si era el aire del lugar, si había susurrado algún hechizo sin que me diera cuenta, pero mi visión empezó a nublarse, mis rodillas temblaron, mi mente se cubrió con un velo de sopor. Me estaba desvaneciendo, me estaba hundiendo en esa misma negrura que se tragaba a mi hija, que me arrastraría junto a ella, hasta que todo lo que fuimos desapareciera. No sé de dónde saqué las fuerzas.
Tal vez fue la última chispa de desesperación. Tal vez fue la rabia, el instinto más primitivo de un padre protegiendo a su hija. Me lancé contra la bruja. Mis manos la sujetaron con más fuerza de la que pensé posible. Su cuerpo, al contacto, era extraño, casi sin peso, como si su carne fuera una cáscara vacía, una piel que no le pertenecía. Me debatí con ella en la oscuridad, sintiendo como mis fuerzas menguaban con cada segundo. Ella me susurraba cosas, palabras que no entendía pero que vibraban en mi cabeza como un enjambre de insectos. Me arañó el rostro con uñas largas y filosas, me escupió un aliento fétido que me llenó de vértigo. Pero no la solté. Apreté con todas mis fuerzas. Hubo un sonido. Algo crujió. Y luego, un grito. La oscuridad tembló, como si todo el lugar estuviera vivo y estuviera muriendo con ella. El aire se agitó en un remolino de voces y lamentos, y en un parpadeo, doña Estela ya no estaba. Yo caí. No sé cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que recuerdo es la calidez de unas pequeñas manos sujetando mi rostro. Mi hija estaba ahí. No sé si había despertado, si había vuelto de donde quiera que la habían llevado, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Se aferraba a mí con fuerza, llamándome una y otra vez, con una mezcla de llanto y alivio. Salimos tambaleándonos de aquel lugar. Más allá de la puerta, el callejón nos recibió con su aire fresco, con el olor del pavimento mojado y la luz de un sol que ya no recordaba. No pude dar más de unos pasos antes de caer de rodillas. Mi cuerpo ya no respondía, mis fuerzas me habían abandonado por completo. Miré a mi hija, le acaricié el rostro con los dedos torpes y le susurré que corriera, que buscara a su mamá. Ella dudó, me suplicó que no la dejara. Le dije que todo estaba bien. La vi alejarse, con los pies descalzos sobre el pavimento. Sonreí. Lo había logrado. Mi hija estaba a salvo, y nada más importaba. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.